tormenta en la Casa Rosada. Ahí está. Hubo una reunión de Esper con Caputo, pero en la mesa política, la conclusión unánime fue, me parece que la obvia, que las explicaciones que dio Espert con vos, Pablo, fueron insuficientes y coincidió el presidente de la República, según mi fuente. Coincidió el presidente, Sí. que es el principal, tal vez uno de los pocos sostenes de la candidatura de Espert Sí. a esta hora. Sí. Tiene que explicar una vez más. Sí. Esa es la información que recibí esta tarde Sí, de alguien del gabinete sí. que va a volver a dar explicaciones. Tiene que volver. O al menos es la orden o es la indicación que le han dado. eh, Como lo dijo Bullrich esta mañana acá. Claro. Se lo dijo Antonio Laje. y se sumó Guillermo Francos, ¿no? Sí. A la misma... A ver, son dos testimonios muy potentes, muy potentes. El de Bullrich, una dirigente con mucha experiencia en este tipo también de situaciones. No puntual la de Espert, relacionado con una persona que está presa por narcotráfico, pero sí de situaciones conflictivas. Ahora me dejan, Sí. no Dale, quiero dale, que se me dale. pase esto. Porque cuando le escuché a Patricia, dije, si Espert vuelve, Santi, a otro canal, a este canal, con otro colega, a responder la pregunta que no nos respondió 7, 10 veces. ¿Cuál es la credibilidad que tiene? Si tenía una respuesta, ¿por qué no la dio anoche? Es buena la que estás planteando. No, ¿cómo queda la credibilidad? Pero entonces, ¿esta tormenta fue en vano? ¿Tenías una explicación y no la diste cuando estaba toda la oportunidad para darla? ¿Para qué fuiste? Claro. Si la respuesta que iba a dar, fue la que dio, ¿para qué fue? Esa es la conclusión de la mesa política en la que el presidente coincidió en que tiene que responder sobre la transferencia. Ahora, yo o quiero la supuesta agregar, transferencia mientras- de Fred Machado. Nico y Pablo, mientras desgranamos la situación de Espert, del gobierno y del presidente y de la campaña de La Libertad Avanza, que agrego, La Libertad Avanza necesita ganar las elecciones de octubre. Sí, claro. Y Espert es el candidato en el principal distrito electoral donde se define la elección nacional por el peso propio que tiene la provincia, Por supuesto. con casi el 40% del electorado. Ahora, mientras hablamos de esto y el gobierno está tomando decisiones, hoy tomó una, Espert asistió Fue a Ezeiza. un Sí. acto oficial en Ezeiza, que también se debatió en la mañana si podía ir o no. Mientras pasa esto, hoy en Wi-Fi, Pablo, vamos a contar 3 datos exclusivos. Los viajes en avión de Espert en 2019, que no fueron ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. 38 vuelos. La información es de Martín Angulo, ahora la va a contar. Y una cosa más, de esos 38 vuelos, atención con este dato, 5, contalo vos Martín, que la información es tuya. 5 de esos vuelos los compartió con Fred Machado. Claro. Lejos de, como te contó ayer Pablo, de tener una relación esporádica, de una reunión y un viaje para presentar el libro, la información que tiene la justicia, información oficial de organismos que tienen registrados todos los vuelos del país, es que Espert y Fred Machado compartieron 5 vuelos durante ese 2019 en el que Espert fue candidato a presidente de la Nación. Sí. ¿Por qué ocultó? ¿Por qué escondió la relación con Fred Machado? ¿Por qué la minimizó? Sería lo más riguroso de mi parte. Porque anoche me la minimizó, justamente. Pero Lo tiene que responder él, Pablo. A ver, perdón, Martín. no. No solo te la minimizó a vos, Pablo, sino que también lo hizo en la justicia, porque en esta causa que estaba como un poco fuera del radar para muchos, Espert hace unos meses hizo una presentación y dijo algo muy similar a lo que te planteaba ayer a vos, que él tuvo una relación muy esporádica, que fue en el marco de una campaña en la que él no tuvo nada que ver ni con quién contrataba los vuelos, ni con quién hacía financiaba el la partido. campaña. Exactamente, y lo dijo exactamente así, era un tema del partido. Hoy y José que él no tenía nada Bonacci, que ver. que anoche salió por teléfono con nosotros, me dijo que ese argumento se lo había dado él. Que cuando se refirieran a los fondos del partido, él dijera que lo manejaba el partido. Pero Bonacci dice que Espert dijo una mitad, que le dijo, tráiganme los comprobantes de la contribución que hace Fred Machado y lo incorporamos
lo incorporamos a los gastos y a la rendición de cuentas, cosa que nunca ocurrió. No. Esto es lo que dice Bonacci. Tampoco me voy a, digamos, simplemente estoy planteando de que él siguió un poco el argumento. No, de eso se ocupaba el partido. Pero era lógico, había construido una relación, lo había llevado hasta en la presentación de su libro Hacia el Sur. Le había agradecido públicamente. ¿Por qué se iba a incorporar a la campaña si no era por una relación lógica personal que tenía con Espert? Claro, vos le preguntaste muy bien ayer. Claro. ¿Por qué se sumaba Machado si la relación era de él, no de con No el de partido? Bonacci. Ahora Claro. yo te agrego algo de ese viaje a Viedma. Y en el gobierno lo ¿De sabe. cuál viaje? El viaje de Espert. El viaje de Esper donde saluda Claro. a Machado. Y en el gobierno lo saben. Ese día, esa noche cenó en Viedma con Machado, con su primo, con su esposa, que hoy es diputada y va a ser candidata de la Libertad Avanza, primer candidata senadora, que tiene una causa por haber sido encontrada en Estados Unidos con medio kilo de cocaína, vinculada a Machado. Ella está casada con el primo y el socio. Cenaron esa noche en Viedma. Sí. Porque él... Espert, Podemos contar en un espera, segundo, porque si no, por ahí hay gente que se Sí. puede perder. ¿Quién es Fred Machado? ¿No? Porque estamos hablando de Fred Machado, que le pagaba los aviones o los vuelos a Espert, Sí. con el cual ahora sabemos, porque la información que trae Angulo es exclusiva y dice que Fred Machado viajó 5 veces con Espert, 5 veces. De los 38 De los vuelos... 38 vuelos, Hay y que Nico- decir que en ese momento Claro. no tenía causa judicial, no había, Claro, eso es cierto. no había Exacto, prontuario. no No había, había no. Pero bueno, prontuario. hoy está detenido Pero- en Viedma, acusado de manejar una estructura dedicada al blanqueo de dinero del narcotráfico. Sí, Y vos tenés detalles. sí, Fred muy Machado poderosos. es un empresario argentino que está investigado en los Estados Unidos por narcotráfico, que está vinculado al cártel de Sinaloa de acuerdo a la investigación preliminar de los fiscales de ese país. En el 2010, con su empresa South Aviation Inc., que está radicada en los Estados Unidos, acá no tiene nada Fred Machado. Nada en nada. Solamente una sociedad y después nada. Tenían muchos jets privados. Le alquiló el avión a los Juliá, Contá que quiénes llevaron la son. cocaína al aeropuerto de Barcelona. Ese avión fue alquilado por Fred Machado a los Juliá, 2010. De acuerdo al Departamento de Estado, está Sí, sí, vinculado... contá quiénes son los Juliá, porque. Claro. Los Juliá fueron los dos hermanos que salieron desde el aeropuerto de Morón, parando en Ezeiza, y fueron detenidos en Barcelona, en el Prat, con alrededor de 1 tonelada de cocaína Sí, en un avión. ok. Ese En un avión avión. había sido alquilado Un avión por privado. Machado a los Juliá. Esto tiene que, vincula a Machado con la cocaína. En principio no, pero esto es 2010. De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y esto el gobierno lo sabe. Esto ¿Qué quiere decir lo sabe, Nico? lo saben en el gobierno, porque obviamente, a ver, ¿Tienen la información? Tienen la supuesto. información. el Departamento de Estado lo vinculó al crimen organizado de Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México Ah, por contrabandear grandes Claro. cantidades de cocaína pará, hacia los Estados yo Unidos. sé que esto no lo puedes mostrar. ¿Tenés más información de esto? ¿Tenés más? 1, 2, 3, 4 aviones. Bueno, 4 aviones. Vos vas a contar lo de los 5 vuelos con Machado, la cena con Machado, pero lo quiero saludar a Pablo, lo felicitamos de nuevo. Marcó la agenda Impresionante. en la República Sí, Argentina, señor. hoy se habla de un tema y lo marcó Pablo Rossi ayer con la entrevista a José Luis Espert. Lo saludamos porque tuvo 3 horas seguidas al aire, si no yo me quedaría y te tenemos hasta la Un 1 de la mañana. placer compartir contigo, está y bien. con Nico y con todo el equipo de ustedes. Periodismo. Un abrazo, Pablo. Tenemos información exclusiva Abrazo. ya mismo, dale. Muy bien, bienvenidos a Wi-Fi formalmente. Hay mucha información. Tenemos mucha información. Vamos a ir de a poco para que se entienda todo lo que tenemos. Hay 3 o 4 datos impresionantes que están siguiendo en la Casa Rosada, que los tenemos, que los vamos a contar, después del escándalo que se desató por los vínculos
de José Luis Espert, el candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con Fred Machado, un hombre que está preso en una mansión en la Argentina, en el sur argentino, acusado de lavar dinero del narcotráfico. Sí, acusado en Estados Unidos de narcotraficante, en principio de lavado de dinero hace muchos años. José Luis Espert es el primer candidato de la Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Ahí vamos con los vuelos, Sí. ahí vamos con el vínculo, ahí vamos con una cena que todavía no Sí. te enteraste, que te vamos a contar ahora Sí. mismo. Pero primero quiero arrancar por el inicio de esta historia de esta mañana en la Casa Rosada. Sí. Pará, te voy a interrumpir. Sí, Nico. Empecemos por anoche. Anoche todo el gobierno, y mucha audiencia, le agradecemos, vio la entrevista de Pablo Rossi y después analizaron a ver cómo había salido la respuesta que dio Espert a este escándalo, que fue denunciado por Juan Grabois, sí y no, porque había una denuncia, y ahora Martín Angulo te va a contar, sobre las vinculaciones de Espert con Fred Machado y su posible financiamiento de la campaña y los papeles flojos de la primera candidatura de Espert a presidente. Más allá de la denuncia de Grabois y del kirchnerismo que se va a aprovechar de todo, sí. Y la Bueno, pero conclusión... esas son las reglas de juego, Nico. Esto que No, es una- es la conclusión de la Casa Rosada. Lo que dijo ayer, ¿sirvió para despejar las dudas? No. Según mi información, coincide hasta el presidente de la República. Hoy habló, además de Bullrich, su jefe de gabinete. Acá estamos viendo a Espert y a Machado ya detenido. Está Fred Machado. acusado por lavar dinero del narcotráfico. 350 millones de dólares. ¿Cuánto? 350. No, pero lo decís en voz baja y No, me porque es- dejaste así como pasmado. En la Argentina 350 probablemente- palos, Nico. 34. Pero sí. A ver, después vamos a contar. ¿Querés decir algo, Martín? No, es lavado de dinero, narcotráfico, asociación ilícita y estafa. Ahí está. Bingo. Es como En United States. en Estados Unidos. Sí. Por eso lo reclama Estados Unidos. Claro, tiene pedido de extradición. A ver, y después está lo que se conoció ahora, que es esa posible transferencia de $200.000 a Espert, que fue en la fórmula presidencial con Luis Rosales. Estamos hablando de la candidatura de Espert a presidente en 2019. Sí, ¿En ese momento estaba aliado de Milei o no? no. Fue con No, este es un Avanza dato- la Libertad. Este es un dato, Sí. Porque la gente que hoy está cercana a Milei en ese momento decía cosas tremendas de Espert. En el gobierno. Y ahora no las lo dice. recuerdan, y cuando se volvieron a relacionar, mucha gente, mis funcionarios que ayer explotaron los teléfonos, de verdad, contaron que le dijeron a Milei: che, está lo de Machado. Esto no es que explotó ahora. Lo sabían los libertarios hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a la información exclusiva que tiene Martín Angulo. Ayer Espert dijo: yo me subí a los aviones que me ponía el partido y no tenía ni idea de quiénes eran. Y que fueron pocos vuelos. A ver, vamos a las... No están declarados en la justicia electoral. Sí, a ver, vamos con la información exclusiva que trae Martín Angulo. Vamos, Martín. Sí. La justicia tiene confirmado que entre abril del 2019 y agosto del 2019, en época de campaña electoral, Espert viajó 38 veces en los aviones de Fred Machado. No solamente el viaje que hizo a Viedma para presentar el libro, algo que Espert reconoce y que inclusive públicamente le agradeció a Machado por ese viaje, sino que hay otros 37 viajes más a distintos lugares del país. A Córdoba, a Corrientes, a Santiago del Estero, a Pergamino, que es la ciudad donde Espert es oriundo y tiene campos, y después Sí. vamos a ver por qué es muy importante Pergamino. Pero la justicia tiene confirmada, por información oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la ANAC, que Espert hizo estos 38 viajes en 2 aviones que están a nombre de Machado y que en ese momento alquilaba una empresa que se llama Med Aviation a modo de taxis aéreos.
Pero el otro dato muy importante que tiene la justicia es que dentro de esos 38 viajes, Espert y Machado compartieron 5. Hubo 5 Bueno, este es un vuelos. dato nuevo y es un dato muy sensible. Yo no sé si en el gobierno lo saben. Sí. ¿Lo saben? Bueno. No sé si esto es bueno para el gobierno o no. Lo saben Sí, y claro. no hicieron nada. O sea, Sí, a ver, Si las lo- explicaciones que le están pidiendo. A ver, la ministra de Seguridad de la Nación públicamente van 2 días seguidos que dice que tiene que explicar mejor Espert. Y hoy. A se ver, sumó también me deja el decir jefe de esto. gabinete de ministros. Sí, me deja decir esto. También hay una interna en el gobierno por este tema. Sí, Hay por claro. otros, como te venimos contando, Claro. pero también por este tema. Patricia Bullrich, que es candidata a senadora y que como ministra de Seguridad combate el narcotráfico, dice, yo con esto no tengo nada que ver, las explicaciones tienen que ser contundentes. Guillermo Franco, que es un hombre más moderado que Bullrich, yo le diría que está en la otra punta del gabinete, jefe de gabinete, dijo algo parecido. Claro, el jefe de gabinete de ministros. Es casi como que habla el Y voy a presidente. decir algo más, Nico. Un ministro que no es ni Bullrich ni Sí, sí, Guillermo todos. Francos me Sí. dijo esta mañana hablando por teléfono en off the record, por eso no lo voy a nombrar al ministro. Decilo, ¿Sabes lo que dijo? decilo. El único que lo sostiene es Milei. Pero Pero- dijo así, el único que lo sostiene es Milei. Los demás, los que a veces dicen que lo sostienen y otros que... es porque saben que Milei, que es el jefe de todos ellos, lo sostiene experto. Sí, pero Esta es la verdad, Nico, ¿eh? Pero hoy en una reunión de la mesa política, el propio presidente entendió que Espert tiene que dar más explicaciones. Y a ver, para que quede claro esto. Esto no es Espert miente o no miente. Esto es más grave. A ver. Fred Machado, para los Estados Unidos, es un narcotraficante importante. Y para la Argentina, que el fiscal de la procurar Diego Iglesias, ¿no? Aceptó la extradición o tramitó la extradición. El procurador ante la Corte Suprema también dijo que tiene que ser extraditado. Y es muy voluminosa la información que hay en los Estados Unidos sobre alguien que puede haber traficado cocaína para el cártel de Sinaloa. Claro. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahora, algo no dijo Espert. Ayer dijo, los vuelos los ponía el partido. Sí. Información de la justicia. Dato duro, Martín Angulo. 38 vuelos. Pero no solo eso, el Eso. presidente, Cinco, el uno presidente a uno. del partido dijo, nosotros no poníamos esos vuelos. Claro. Y es más, en un rato vamos a ver Sí. como casi con seguridad, esto lo va a tener que determinar la justicia, pero lo que hay hasta ahora, Espert no tiene razón de que el partido no ponía los vuelos, de que el partido ponía los Ponía los vuelos. vuelos. No tiene razón Espert Ahora que hablas de en los eso. vuelos, mira, hoy Martín Angulo consiguió lo que declaró en la justicia, o sea, no es que lo declaró en un bar grabado a escondidas, en la justicia, uno de los pilotos que llevaba a José Luis Espert, candidato a la Libertad Avanza, en los vuelos del escándalo. Sí. Vamos, Quien Martín. declaró en esta causa judicial donde se investigan los vuelos de José Luis Espert fue Alex Budlija, perdón si no pronuncio bien el apellido, piloto de profesión, y que ahora vamos a ver cómo cuenta cómo llevaba Espert en esos viajes. Esto es exclusivo y directo del expediente judicial, preguntado por SSA, que es su señoría, el juez, para que diga a partir de este momento su relación laboral y con quién trataba para volar. La respuesta del piloto fue: mi relación laboral con Fred Machado es que era mi jefe directo y me avisaban cuando había vuelos. Me pasaban la lista de pasajeros y si podía hacía los vuelos. Primero, el avión era de Machado, no hay duda. No hay ninguna duda. Ninguna duda. Dice el piloto, me llamaba alguien del entorno de Espert. Me llamaba, me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros. No me acuerdo el nombre, pero era una mujer, una secretaria o algo de Espert y me pasaba los vuelos ella. Perdón, Martín, esto es impresionante, ¿eh? Esto, a ver, esto, yo no sé en el gobierno qué van a hacer, no es nuestra tarea. Nosotros estamos contando Dando información. lo que está pasando con este caso, que lejos de apagarse, acá no tiene que ver ni Grabois, ni No, kirchnerismo. esta es una O sea, causa anterior. Esto es una causa anterior y
la verdad que estamos dando información porque hay polémica, ¿viste? Con respecto a la información siempre. Hasta hace 5 días, bueno, no importa. Esto es la información del expediente ¿Qué? que inició ¿Qué Juan se- López de la coalición cívica en la justicia electoral. Cuando ayer lo contó acá, se enteró. Sí, claro. Un argentino con pedido de extradición de narcotráfico a los Estados Unidos buscó la información vinculado a Expert. Hizo la denuncia en el 2021. 21. 21. Eso también es algo que le reprochan a Expert. Dejaste pasar todo este tiempo. Ahora, ayer dijo, me lo ponía el partido. Yo no sabía de quién eran los Jets. Y vos fijate lo que declara el piloto. Sí. Me llamaba alguien del entorno de Expert. No del partido, no de no me acuerdo quién me llamaba. Alguien del entorno de Expert. Sí. Es decir, los vuelos los manejaba directamente Expert. Sí. Y otro dato. Ninguno de estos vuelos fue declarado en la campaña electoral. Claro. Que tienen la obligación de hacerlo. De hecho, esto también forma parte de otra investigación electoral y por lo cual el partido que entonces llevaba a Expert como candidato a presidente fue sancionado. Nada de la relación de los vuelos de Expert y Machado fue declarado en la justicia. ¿Por qué? Bueno, ¿No? por ahí porque no lo podían declarar. Claro, obviamente. Expert dijo, yo no sabía, me subí al avión, también usaba una camioneta blindada de Machado y eran vuelos de campaña. Según el expediente, ¿eran vuelos solamente de campaña, Martín? Todo indicaría que no, o por lo menos hay algunos vuelos que no fueron estrictamente de campaña, más allá de que el periodo que está investigando la justicia es el periodo de la campaña electoral. ¿Tenés el texto, del 2019. Martín? Está el texto para Está el que texto, veamos. Vamos de lo con que esto, es muy importante. el mismo piloto que estamos contando declara en otro tramo del expediente. El piloto declara, Expert era precandidato a presidente. Yo no tengo ni idea si los usaba como con cualquier otro fin o incluso fines electorales. A mí nadie me lo aclaró porque no está dentro de mis competencias o funciones. Él dice en varias partes de su tramo, yo soy piloto, me contratan, Sí. llevo y traigo Sí, al claro. pasajero que sea. No puedo decir para qué era. Y acá cuento un diálogo que tiene con Expert. Una vez me dijo que iba a ver a la madre, porque si no me equivoco, él es de Pergamino de la zona. Fue un comentario al pasar. Pero más que eso, ni idea. Sí puedo decir que todos los vuelos fueron de cabotaje dentro del territorio argentino, territorio variado. La agenda me la pasaban día a día y muchas veces me consultaban por los horarios para coordinar la agenda de él, reuniones y ese tipo de cosas. Pero más que eso no tuve. Acá el piloto habla de un vuelo que no era de campaña. Claro. Ahora, un vuelo para llevar a Expert a ver a su mamá. Vos fijate, Claro. yo la pregunta que hacíamos ayer y que hoy repetimos es si los integrantes de la Libertad Avanza, que en algún momento fueron y vinieron con Expert porque eran aliados y después se pelearon, el propio Milei y Expert se habían distanciado, después se arreglaron cuando Milei fue presidente, ¿sabían o sospechaban de esto? Sí. Vos haces cara que sí. Sí, sabían, Acá me sí, aporta sabían. Ezequiel Spillman, periodista de perfil y también de A24, ¿no? Que maneja muy buena información. Me aporta que Ramiro Marra y Eugenio Casieles, en el 2021, yo no sabía este dato, amenazaron, le dijeron a Milei, cuando todavía no era presidente, por supuesto, era diputado, candidato a diputado o diputado, le dicen, bueno, tenés que elegir entre Expert y nosotros, porque no nos gusta. Por eso se pelean con Expert. Y Milei toma la decisión de pelearse con Expert. Sí. O sea que Y después toma la decisión de volver a vincularse. Vos nombraste a alguna de esas personas. Hay un lío también en el gobierno con el archivo. El entorno más cercano a Milei Claro. era muy crítico de Milei con este tema, de Expert, con este tema. Hoy a muchos lo defienden, al revés. Yo entiendo, son militantes políticos. Son 38 vuelos. Pero hay 5 sentado al lado claro, de ese Machado. dato a vos te llamaba la atención. 5 sí, sí. sentado en un avión privado pequeño al lado de Machado. Sí. sin declarar ninguno ante la justicia, sin decir que esto formaba parte de la campaña electoral cuando es una obligación legal. Y lo que vino después, que es lo que genera todo esto, la transferencia de los $200.000. Claro, los $200.000, mira esto. Contame A ver. de esto, Martín, porque esta es la transferencias, el papel de la transferencia de los $200.000. Hasta ahora lo que teníamos era la denuncia de Grabois diciendo que en la justicia de Estados Unidos tenían confirmado que
Machado le había transferido $200.000 a Spert en febrero del 2020. Que de hecho ayer Spert acá dijo, eso no... No es lo que no respondió. ¿Querés escucharlo? Porque, Dale. a ver, Sí. este es el inicio del día cargado de tensión. En la Casa Rosada, con idas y vueltas, con gente preocupándose y preguntándose si Spert tenía que o no que bajar su candidatura. Esto Sí. se planteó, vos lo tenés chequeado bien, Nico. Absolutamente Bien. así. Si fuera Noruega, por no haber declarado los vuelos, ya no podría ser candidato, pero es la Argentina. Está bien, pero vos decís que se evaluó bajarlo. Por supuesto. ¿En el gobierno vieron esta entrevista, decís vos? Todo el gabinete, secretario de Estado. Esta entrevista la vio todo el vieron? mundo, La vieron, a ver, Fioriti. vos sabés toda la gente que escribió. A ver, vamos a ver el inicio de todo y después vamos a dar más detalles, dale. A vos te transfirieron $200.000 en Un papel, el primero de mira. 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte de esto, yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña. A ver, es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. No me Yo, estás contestando la ¿Me pregunta. perdonás, Pablo? Yo en el 2020, además en el 2020 no era ni candidato, ni diputado, ni político, laburaba en el sector privado. José Luis, no nos somos todos nos lo conocemos mismo. hace muchos años. Sí. Sacalo a Grabois. Contestale a No, Pablo. no, es que no lo puedo, Pará, no lo voy a contestale, sacar. está sentado frente a No, mí. Pablo. Contestale a Pablo Rossi. No, yo te voy- sí, yo te transfirió contesto. dinero Yo a te vos, contesto. Fred Machado? No, escúchame. Yo te contesto de la siguiente manera. Y te lo voy a seguir contestando de esta manera. Porque si no terminamos en el chisme de peluquería de siempre. No, por eso yo te tengo enfrente a No, vos. y vos me tenés enfrente a mí y yo te tengo enfrente a vos. Y yo lo que te digo frente a eso, a Grabois le voy a contestar donde él radicó la demanda. A él le voy a contestar ahí. Hay un informe de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, dicen que le pagaron $200.000 con plata del narco. Lo que quiero saber es si la cobró o si no la cobró. ¿Qué es ese papel de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos? Pero, perdón, por favor, pero, no. ¿puede contestar si cobró los ¿me $200.000? perdonás? Y no, Bueno, pero es que es esperá. la pregunta. ¿Me es la pregunta perdonás? y no, No. pero, no lo perdono. No, Le pregunto si ok, cobró los listo. $200.000. Tiene que decir eso nada más. Te repito. Papel trucho de una contabilidad paralela. O sea que no la en cobró Estados la Unidos, plata esa. Para no discutir la realidad de la miseria que es la Argentina. Con Grabois lo vamos a discutir en la justicia esto. O sea, ¿no la cobró la plata? No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña, y cierro con esto, sea este. No. Porque cada mango que Pero es tengo me lo gané laburando. Pero es que no estamos hablando de la campaña, estamos hablando si cobró. No, o no. estamos hablando Eso- justamente en campaña, estamos hablando Pero es en tan difícil campaña, decir que las cobró campañas o no sucias. Te 200.000 vuelvo a dólares. repetir, vos me das la pregunta 40 veces Pero y yo no, te voy a es que- responder lo es que no mismo. la está respondiendo. No voy a permitir que este tema que plantea Grabois en la demanda sea un tema de campaña. ¿Te das cuenta que al no responder tan directamente la pregunta, das lugar a que el que calla otorga? ¿Que la No, respuesta pueda no, haber sido sí no. o no? No es tan simplista la cosa, el que calla otorga. Simplemente acá nosotros tenemos una decisión segura, absoluta, de que no le vamos a permitir al kirchnerismo discutir otra cosa que no sea la villa miseria en la cual la ha transformado la Argentina. La tormenta que Sí. desató José Luis Espert en la Casa Rosada. Nico es como si hubiera estado ahí. Yo te digo esto, porque ya hoy a la mañana me llamaba, me contaba. Insoportable, 20 llamados en 2 horas. Vos también sos insoportable, Nico, pero vos también sos insoportable, pero te quiero. Primero, esto tenían razón Pablo y Santiago. ¿Cobró o no cobró? Es lo que hoy se habló en la mesa política del gobierno. Ayer el presidente lo ratificó a Milei como candidato. Ese dato es dramático. Tiene que ratificar al primer candidato a diputado nacional de la lista de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no respondió esto que le preguntaron 8 veces Pablo y después Santi. ¿Cobró o no cobró? Es claro. No es una cuestión de se va a debatir o no lo de Grabois o no. ¿Cobró o no? A ver. Pasemos. Pero Sí. esto es lo que se evaluó. Anoche, el impacto total. No respondió,
si cobró o no cobró de alguien que está con pedido de extradición del narcotráfico. A ver, este gobierno, perdóname Nico, Sí. este gobierno arrancó la administración Milei diciendo que iba a ser todo transparente, Sí. que el primero que fuera sospechado de algún delito iba a volar, salir eyectado del gabinete. Y la verdad que al principio de la gestión pasó. Sí. Al principio de la gestión echaron a una persona por comprar una cafetera cara. No, por una grabación donde en el yacimiento carbonífero de Río Turbio, Santa Cruz, una supuesta coima también, volaban. Sí. Ahora, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. No lo respondió hoy o anoche mismo, los llamados a expert fueron brutales. ¿Para qué fuiste si no se ibas a responder esto, que es no responder? Él podría haber dicho tranquilamente, no cobré. Y después hablar de Grabois y lo que sea. Hoy a la mañana fue citado muy urgentemente a la Casa de Gobierno, Sí, dale. expert para reunirse con Santiago Caputo, el estratega de campaña. ¿Qué tenía que... qué se acordó? Porque también estuvo esta reunión de la mesa política donde Patricia Bullrich, Guillermo Francos, gente muy experimentada en la campaña, está no solo, esto no es una internita, están totalmente preocupados. Pero aparte, perdóname Nico, lo dijimos hoy más temprano. El gobierno se está jugando mucho en esta elección. No es que es una elección menor, no es una elección que tiene ganada. No es una elección, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO y la Libertad Avanza tienen un poder mucho más grande. Es en la provincia de Buenos Aires, donde viene de perder por casi 14 puntos. Esto también se analiza en el gabinete. Y ahora el primer candidato en esa provincia, fundamental, todo el mundo lo sabe, la madre de todas las batallas, tenés un candidato que no puede explicar si viajó en un avión perteneciente a un hombre preso por narcotráfico y si además ese mismo hombre le pagó $200.000. Claro. Expert, nosotros no lo juzgamos, de hecho lo invitamos un montón de veces al programa, también, tenemos vino. buena relación con él y la podemos seguir teniendo. Ahora, lo que decimos es lo siguiente, no respondió las preguntas y eso no es una preocupación nuestra, es de su propio gobierno. Y es una preocupación incluso para la sociedad. ¿Cobró o no cobró de alguien que está acusado de ser narcotraficante? Y me animo a decirte esto, Nico, los dirigentes de la Libertad Avanza, nadie va a decir nada aparte de Bullrich y de Francos, porque acá hay dirigentes que... Es bastante ya, ¿no? La Sí, está- ministra de no, pero Seguridad está y bien, el pero- jefe pero de pará. gabinete. Pero Franco no estaba con Milei hace 3, 4 años y Patricia Bullrich estaba en otra fuerza política. Lo que digo es, ¿la gente que conocía el vínculo va a hablar o no va a hablar? Vos buscás fotos de los libertarios de la primera hora, que ya no están, con expert, después de que se conoció el caso de Fred Machado ya muy públicamente. Buscá y encontrá una donde se los vea. No están. Se lo dijeron a Milei. Y evitaron sacarse fotos. No lo estoy jugando, José Luis Expert. Un funcionario importante, Nico, importante del gabinete, nos dijo, o me dijo en realidad hace un tiempo, que Karina Milei y Santiago Caputo, que tienen muchas diferencias, tenían una coincidencia. Sí. Una coincidencia. Sí, sí, lo que era sé. que ninguno de los dos quería como candidato a José Luis Expert. Sí. No sé si era por esto, no sé si era porque Por no le cae esto. simpático, no sé si es porque era economista, no tengo la menor idea, pero sí sé que no lo querían. Y el hombre que sostuvo a José Luis Expert como candidato se llama Javier Gerardo Milei. ¿Por qué? Porque le había hecho una promesa en su momento a Expert, que además era el precandidato, yo no sé si lo sigue siendo, a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, se terminó. Bueno, me parece que eso queda. Pero, y lo último, Es- hoy la Casa Rosada tembló por esto. No podían creer lo que había pasado ayer acá en A24. Y sí se analizó y se preguntó en la justicia electoral si se podían reimprimir las boletas. Martín dice que no. Para el gobierno sí. Sí, a mí también alguien a quien le consulté Esta es la esto, boleta única, ¿no? Perdón. me sí, decía sí. que hasta el domingo. Tienen, según averiguaron hoy, ¿no? Porque Sí. esto, a ver, esto no es la fuente, no son el kirchnerismo, ¿eh? No, No, no. Porque esto viene de la Libertad Avanza. Esta es la boleta. Si Expert deciden correrlo, y no tenemos ninguna animosidad con él, estamos dando información, quien sería la primera candidata es Karen Reichert. ¿Hay tiempo de imprimir de vuelta las boletas? Supuestamente sí.
15 días hábiles. ¿Quién sería la candidata, Hoy- Nico? Karen Reicher. Karen Reichert. La segunda A en la ver. lista. Sí, 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 pero me interesa eso porque siempre en las boletas de este tipo, sábanas, el candidato es el primero. Digamos, la gente Sí, vota, claro. no vota, dice, voy a votar al 8. No, votás al primero. A ver, es boleta Espert, única. Por alguna razón, por eso. La Por foto. alguna razón, Espert no fuera candidato, tienen que imprimir de nuevo las boletas. Y la candidata es Karen Reichert. Quiero Sí. ver la foto de Karen Reichert, que es actriz, ¿no? Es actriz, Sí, conductora. sí, Sí, es vedette. conductora, esa amiga de los Milei, la eligieron para el segundo lugar. Las boletas no Pero son no de es la una Libertad persona Avanza. conocida. No, de hecho, no está haciendo campaña. Es que no está haciendo campaña la Libertad Avanza. No, No, o por lo menos, o poco. está Mirá. Karen Reichert. Bueno, Ella como- puede ser la candidata, Nico. Esa es la segunda en es la la lista. segunda. Claro. Sí. Claro. Ahora, hay polémica porque es boleta única. Claro. Claro. Se Sí, sí, ¿qué reimprime quería la de todos los preguntar? partidos. No, les iba a decir que cuando el gobierno tuvo información de que la transferencia esa iba a publicarse en cualquier momento, que estaba circulando la información de la transferencia de Estados Unidos que mostraban ustedes recién, y a las 5 de la tarde le dio la orden a todos los legisladores del espacio y cercanos al espacio, más al equipo político, de que cancelaran, todo el mundo cancelara medios, ¿no? Claro. Que no, esta cosa de decir, puede hacer campaña o no, tiene un problema muy severo. No puede hacer campaña el gobierno hasta No. que no resuelva Donde esto. vaya le van a preguntar esto. No. Hoy yo aporto esto. Hoy a mí me dijeron en la justicia electoral que no hay tiempo de imprimir las Claro. boletas. Sí. Que por un tema de, primero, costos y segundo, del volumen de boletas de la provincia de Buenos Aires, no hay tiempo para Vos que decís esto que no hay ocurra. tiempo. Más Yo digo allá que de no lo hay tiempo. regulatorio, Más- vos decís, exactamente, claro. sí. Nico, ¿vos decís Lo lo mismo regula- o tenés otra información? El Porque gobierno averiguaron, puede ser que formalmente no se pueda. Los costos, bueno, dependen del gobierno. Por ahí el gobierno pone la plata, además. Sí. Esto es todo Sí. un enredo No. muy El costo en importante. esta situación es una anécdota y pueden darse las dos situaciones, lo que le dijeron a Nico y lo que me dijeron a mí, que administrativamente se puede, pero que después no sea posible de Sí, materialmente, factura, materialmente, obvio. hacer Ahora, lo que en sí- 2 semanas o en 3 semanas. si no es ese candidato volumen expert, de por de ahora boletas. sigue siéndolo, la primera candidata pasaría a ser, es así. Sí, por Karen Reichert y suben todos un lugar, ¿no? Está Diego Santilli tercero, subiría el segundo puesto. Lo que y se sería, lo ordenan. si Esper no es candidato, una boleta con su cara. Bueno, hoy me No, decían bueno. esto, es un caso único, único. Está el antecedente del caso de Niembro, me parece. Sí. ¿no? Sí, Y sí, me, es me lo, verdad. me lo mencionaban, pero fue en las PASO, En las creo. y hubo otro Ah. caso muy macabro, y no sé si decirlo por cuestión de comparaciones, De acuerdo. el crimen de Cecilia Ostrowski en Sí, Chaco, es cierto. que los Sena eran candidatos y fueron en las boletas porque no hubo tiempo de reimprimirlas porque había ocurrido Estaban en pocos las días boletas, antes. es verdad. Exacto. Ahora, esto significa el sacudón político. Y no es solamente político, insisto con esto. El miedo del gobierno es que Esper no pueda explicar algo que es realmente grave. $200.000 de alguien involucrado con el narcotráfico, según el Departamento de Estado, está yendo Milei a ver a Trump. Todo esto importa. Claro. El documento, ¿Cuánto importa? el documento que ayer Expert dice es un papelito, una anotación trucha, Esto era un es un documento que la justicia norteamericana tomó como prueba. Sí, ahí está. Ahí está. Sí, y hay otro... Contame, Martín, qué es esto, porque hay mucha gente por ahí Esto es se está enganchando ahora. la transferencia oficial del banco de esos $200.000. Lo que hasta el momento se conocía era el informe judicial, la prueba de la justicia de Texas en Estados Unidos que daba cuenta de esa transferencia. Que yo entiendo que para la justicia de Estados Unidos esa transferencia no es significativa, No. pero que forma parte de la causa. Lo que ahora se conoce es la transferencia al banco de que José Luis Esper cobró esos $200.000. Ya, digamos, una confirmación más Sí. de esa transferencia. Digo, Sí. siguen apareciendo elementos de prueba. Déjame preguntarle a Ceci, porque en el medio el gobierno negocia un swap con Estados Unidos, un swap de dólares que obviamente el gobierno necesita para llegar con aire a las elecciones, porque en el medio sigue la tensión financiera, sigue la tensión de los mercados, y el gobierno está preocupado, está inquieto. Entonces, este tipo de cosas, Ceci,
llaman la atención, preocupan, no preocupan. No, definitivamente el ordenamiento político y que el gobierno recupere lo que se llama gobernabilidad y control del escenario es clave para ordenar la economía. Y fíjate que lo que le pasó al gobierno, hoy tuvo que, yo les venía diciendo, en el equipo económico dicen, no nos creen que tenemos el acuerdo del swap con Estados Unidos, creen que tenemos condicionamientos. Hoy aparece un nuevo tuit de Bessent. Mejoran un poco los bonos, es un día relativamente calmo financieramente, pero ese día calmo implica que el gobierno tuvo que vender 200 millones de dólares y como no alcanzó, tuvo que anunciar que viaja el equipo económico completo prácticamente a los Estados Unidos a empezar esa negociación. Sí. Y una bilateral con Trump también está agendada. Tiene la bilateral con Trump anunciada y el mercado financiero sigue desconfiando de que el gobierno y el equipo económico tenga el control de la situación cambiaria. Es así. Esa transferencia para Expert, por lo menos hasta ayer, no tiene por qué ser respondida. Ni siquiera decir, no la cobré. Claro. No la cobré. Ahora, después te vamos a contar más de Fred Machado, de una cena con Expert en Cenaron Viedma. ellos. En Viedma cuando fue a presentar el libro. Contémosla. De acuerdo a la información que tiene el gobierno, en este viaje que parecía ser el único que hizo Expert en un avión de Machado, pero Martín reveló 37 más, cuando llegan a Viedma, presenta el libro, después cenan Fred Machado, Expert, el primo y socio de Expert, que es el esposo de Lorena Villaverde, quien es diputada de la Libertad Avanza, quien fue designada ahora para ser primera candidata a senadora por Río Negro. Lorena Villaverde tiene una causa en Estados Unidos, esposa del primo y socio de Fred Machado, por haber sido encontrada con 450 gramos de cocaína.